Martín Fernández, aquí en compañía de Natanael Cáceres. Bienvenido. Buen día, Martín, buenas tardes, Martín, buenas tardes, Natanael. Gracias por darnos un espacio en su programa y divulgar esta información que pasa a engrosar el armamentario o las alternativas que tenemos para tratar pacientes con pie diabético. ¿Qué condiciones? Ninguna alternativa de tratamiento suele ser efectiva en el 100% de los pacientes, y si algún tratamiento no está funcionando o no tiene la respuesta adecuada, el médico siempre tiene que tener opciones para ofrecerle a su paciente con el objetivo de evitar aquello que tememos, que es la amputación de su miembro afectado. Doctor, ahora con respecto a este caso, ¿verdad? Bueno, no es el primero que están haciendo, ¿cuántos ya hicieron? Y muestra un resultado realmente positivo según lo que estamos leyendo. Bueno, con respecto a la alternativa, a la combinación que hemos hecho, es la primera vez. Este es el tercer paciente ya en el cual estamos usando el parche biológico tridimensional para tratar como etapa final del tratamiento de las lesiones en el pie diabético. Pero es la primera vez que estamos combinando dos terapias. Una es la terapia con larvas de mosca en una paciente que estaba en muy mal estado clínico general. Cuando nosotros captamos a esta paciente, cuando empezamos el tratamiento en ella ya tenía una historia. Había estado 20 días en un hospital público, después estuvo 5 días en un centro privado y finalmente fue al hospital de clínicas. Allí el primer equipo que la evaluó determinó que ella era candidata para la amputación, y fue así que, pidiendo una segunda opinión, nuestro equipo fue convocado. Y luego de evaluarla y considerando el estado general, el contexto de ella, determinamos que ella era una buena candidata para ofrecer esta alternativa que era nueva en Paraguay, no en el mundo, de utilizar larvas de mosca. Esta paciente tenía una condición muy precaria, una condición clínica, tenía otras enfermedades concomitantes porque sufría de insuficiencia renal, estaba con una insuficiencia cardíaca descompensada. Esa infección que tenía en el pie se habría generalizado, lo que se llama sepsis, cuando ya agarra todo el cuerpo. Y también tenía una presión alta rebelde al tratamiento. Eso hacía que ofrecerle una cirugía convencional fuera en extremo peligrosa para su salud y para su vida, sobre todo la parte de la anestesia. Entonces la consideramos apta para aplicar en ella el tratamiento con larvas de mosca. No se puede aplicar cualquier tipo de larvas. Esta variedad particular de moscas que se llama Lucilia sericata, en estas moscas sus larvas solamente consumen tejido muerto. Por eso se dice que son necrófagas, porque solamente consumen tejido muerto. Entonces lo que nosotros hacemos es esterilizar los huevos de estas moscas y luego depositar estos huevos ya esterilizados en el lecho de la herida del paciente, para que cuando nazcan las larvas empiecen a hacer su actividad. Se alimentan ellas de ese tejido en descomposición e infectado de las heridas del paciente y limpian la herida. Esto ocurre en un periodo de aproximadamente 3 días, de manera que en ese tiempo los antibióticos que le administramos a la paciente para tratar su infección lleguen a ser realmente efectivos. Hay que considerar que cuando uno le administra un antibiótico al paciente, sea por vía oral o por vía endovenosa, el antibiótico pasa a la sangre. Donde hay circulación de sangre actúa el antibiótico, pero en el tejido muerto ya no hay circulación de sangre, entonces las bacterias allí se refugian y se reproducen, y es imposible que pase la infección si uno no remueve todo este tejido muerto. Y en esta paciente, removerlo quirúrgicamente utilizando anestesia era de mucho peligro por sus condiciones, sus comorbilidades concomitantes. Entonces con esto evitamos la cirugía propiamente dicha. Hicieron su trabajo las larvas, limpiaron la herida, fue efectivo finalmente nuestro antibiótico, se curó ella de su infección, compensamos sus otras condiciones, su insuficiencia renal, su insuficiencia cardíaca, su presión alta, y cuando ella estuvo ya en una condición clínica aceptable y cuando ya había pasado todo este proceso de infección, un mes después aplicamos la segunda parte, que es la utilización del parche biológico tridimensional. Para esto lo que se hace es primero sacar una foto de alta resolución de la herida del paciente. Esta información se carga en una computadora. Luego esta computadora
Luego de esto, aspiramos la grasa que el paciente tiene debajo de su piel. Generalmente se utiliza la grasa del abdomen y también se carga en esta computadora. La computadora, en base a las imágenes, hace una reproducción tridimensional formando un parche biológico que tiene exactamente el mismo molde del orificio de esa herida. Y entonces eso implantamos ahí como una especie de injerto y esto al granular va a acelerar el proceso de cicatrización de la herida y el paciente así va a retornar más precozmente a su vida diaria, ¿verdad? A su vida útil. Esto es lo novedoso. Hemos nosotros investigado la literatura médica y no encontramos ningún reportaje internacional ni nacional de ninguna revista médica que mencione que se utiliza concomitantemente la terapia con larvas de mosca y la terapia del parche biológico. Esa es la novedad que nosotros aplicamos en esta paciente y también lo que nos estamos divulgando gracias a ustedes. Lo que decía usted, doctor, ¿no? Con esto se abre la medicina, al menos la que usted maneja, a utilizar este tipo de terapias. Y decía también, en otros países ya se llegó a implementar, doctor. Por separado, sí. La terapia con larvas de mosca es una terapia centenaria. Existen registros ya de la Edad Media o de mucho antes, en la época de los romanos. Ellos utilizaban estas terapias con larvas de mosca para tratar las heridas gangrenadas e infectadas de sus soldados. Hay registros también de que los antiguos mayas utilizaban esta alternativa y así hasta en la Edad Media también. Esta terapia estuvo muy en boga hasta la Primera Guerra Mundial, donde médicos de los ejércitos aliados siguieron usando a las larvas de mosca para limpiar las heridas gangrenadas e infectadas de los soldados. Después, con el advenimiento de los antibióticos a mediados del siglo XX y también el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas, cayó en desuso hasta ahora, los albores del siglo XXI. ¿Por qué está entrando otra vez en boga esta alternativa? Porque en los hospitales se han desarrollado superbacterias, bacterias que son resistentes a la mayoría o a todos los antibióticos que puedan aplicarse para tratarlas. Es lo que nos pasó también con esta señora. Ella tenía una infección por una bacteria, un enterococo que era multiresistente. Entonces, lo que hacen las larvas básicamente es que tienen ellas una trompa. Por esta trompa secretan un líquido que parece una saliva sobre el tejido en descomposición, incluyendo las bacterias que están dentro de este tejido en descomposición, y después licuefan esto, convierten eso en una especie de caldo, tanto el tejido en descomposición como las bacterias, y después ellos succionan esto para alimentarse. Entonces esta es la forma en que son muy efectivas para remover tejido muerto y para tratar bacterias aun cuando estas sean resistentes a los antibióticos. Te cuento que las bacterias que son multiresistentes han desarrollado un mecanismo de defensa contra los antibióticos. Secretan una sustancia que se llama biofilm, que es una especie de membrana que las envuelve y que evita que el antibiótico llegue a las bacterias. Lo que pasa con estas larvas es que esa saliva licuefa todo. Las bacterias, su biofilia, el tejido muerto, y las absorben para alimentarse. Entonces, por eso que son tan efectivas y que han vuelto a utilizarse. Tanto es así que esta terapia con larvas ha sido aprobada por la FDA, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, y se usa en pacientes no solamente en Estados Unidos, también en Europa Occidental y en Japón, para tratar cierto tipo de pacientes. Esto no es una panacea que uno le pueda aplicar a todos los pacientes. Cada paciente es evaluado, se considera su contexto y en base a eso se determina si es o no buen candidato para este tipo de procedimientos. Doctor, y luego de todo esto de que se haya dado a conocer, ¿verdad?, que tiene un resultado tan positivo, me imagino que es como que se va ampliando la lista de la gente que quiere someterse a este procedimiento y va dejando de lado también el temor, porque uno dice larvas en tu herida, es como que te da cierta sensación de miedo, pero al ver que tiene un resultado tan positivo, me imagino que esto va ganando terreno y es como que la gente se va a animar más también. Bueno, esto no es para todos los pacientes. Cada paciente es evaluado, se considera su enfermedad y el contexto, y en base a esto se determina si es o no candidato para este tipo de tratamientos. Y finalmente las larvas de mosca son las villanas de una historia mal contada, porque nosotros tenemos un mecanismo
una técnica que es en la cual se esteriliza. No es que uno pueda agarrar nomás el huevo de una mosca de cualquier lugar y poner en la herida del prójimo, porque eso le estaría ocasionando otras infecciones. Los huevos primero son sometidos a un protocolo de esterilización y después, cuando ya están estériles estos huevos, porque los huevos tienen como una cáscara, así como un huevo de gallina, solo que son más pequeños, se depositan en la herida del paciente y en un ambiente absolutamente controlado, bajo la estricta supervisión de un personal idóneo entrenado para este tipo de procedimientos. Realmente muy interesante, doctor, todo esto que compartís con nosotros. Te agradecemos realmente. Qué bueno, ¿verdad? Que se dé este tipo de hechos y que tenga un resultado tan positivo, ¿verdad? Es un avance tan importante para nuestra medicina y por sobre todo para el paciente, que finalmente es quien resulta también beneficiado con este tipo de procedimiento, y destacar también el nivel académico y la tecnología que ya contamos para poder llevar a cabo todo esto. Así que, doctor, te agradecemos por este espacio y por tu tiempo. Para mí es un placer y nuevamente les agradezco también por darnos espacio. Nosotros no somos un equipo multidisciplinario que estamos integrados por médicos y por podólogas, y cada uno trata desde una arista distinta al paciente, porque estos son pacientes bastante complejos. No es el paciente con sus lesiones en el pie, nomás un diabético. Para que llegue a desarrollar lesiones en el pie tiene que pasar mucho tiempo con un tratamiento irregular o con ausencia de tratamiento, y la diabetes va afectando muchos órganos de su cuerpo. Por eso es tan importante que lo atiendan muchos especialistas. Entonces nosotros somos la unidad de pie diabético, que está integrado por profesionales de diversas especialidades, médicos y podólogos. Excelente, y felicitaciones entonces para todo el equipo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.